Hoy vamos a contar la historia de una figura que, la verdad, rompe todos los esquemas que solemos tener sobre la conquista de América. Hablamos de Juan Bautista Valerio de la Cruz, el conquistador indígena. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Es algo que ha dado para escribir ríos de tinta durante siglos. La imagen de un grupito de hombres tumbando civilizaciones gigantescas, pues suena casi a leyenda. Pero, ¿y si la historia fuera un poco más compleja? Pues justo de eso va la cosa. Las fuentes en las que se basa este análisis proponen una visión que le da la vuelta a todo. Que la expansión hispánica no fue simplemente una conquista militar, sino la creación de un mundo nuevo a través de alianzas, tanto militares como diplomáticas. Un proceso que en el fondo no buscaba reemplazar, sino integrar. Venga, aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. Vamos a empezar debatiendo un poco sobre eso de la conquista, si es mito o realidad. Luego nos metemos de lleno en la vida de nuestro protagonista, un conquistador de Texcoco que acabó siendo un líder entre dos mundos. Veremos cómo llegó a ser capitán general y caballero, qué legado de integración nos dejó y por qué su historia nos habla de tantos héroes olvidados. Bueno, pues vamos al lío. Antes de que el mundo lo conociera como Juan Bautista, él era Xicalchalchilmit. Y no era cualquiera, ¿eh? Nació en la mismísima cuna de la nobleza de Texcoco, una de las grandes potencias del México de entonces. Fíjense, es que su vida desde el principio es una mezcla alucinante de dos civilizaciones. Por un lado, descendiente de reyes poetas. Por otro, su propia ciudad se alía con Hernán Cortés. Con apenas 10 años lo bautijan y ya está sirviendo en las milicias reales, donde, por cierto, despunta enseguida. Esta doble formación, entre la aristocracia indígena y la estructura militar hispana, va a ser la clave de todo lo que vino después. Y es aquí, en el campo de batalla, donde su figura se convierte en una auténtica leyenda. Porque no era solo un guerrero más, era un puente, una persona capaz de conseguir la lealtad tanto de indígenas como de españoles. Pensemos en la escena por un momento. Tiene 17 años y es el virrey en persona, la máxima autoridad del territorio, quien le encomienda una misión clave: conquistar y pacificar Jilotepec. Esto no es una orden cualquiera, ¿eh? Esto es depositar en él una confianza ciega en su lealtad y en su capacidad. Y ojo aquí, porque esto es fundamental para entenderlo todo. Miren la composición de su ejército. No es un ejército español con unos cuantos ayudantes indígenas para nada. Es un ejército mestizo. La inmensa mayoría son guerreros indígenas, sus paisanos, apoyados, eso sí, por la tecnología de los arcabuceros casterianos. Y al mando de todo, él, Juan Bautista, un general que conocía las tácticas de los dos mundos a la perfección. Y el resultado fue, sencillamente espectacular. No es que solo conquiste Jilotepec, es que usa su prestigio, su linaje y su habilidad para la diplomacia para pacificar y anexionar Tula, Tepetlán y un montón de territorios chichimecas. Estaba literalmente construyendo el virreinato. Claro, con una hoja de servicios así, era imposible que en la corte no se fijaran en él. Estaba a punto de recibir los mayores honores que el imperio podía conceder. Algo, por cierto, impensable para un noble no europeo en otros sistemas coloniales de la época. Y para que veamos que esto no son palabras al aire, aquí tenemos el documento. Es un nombramiento oficial del virrey Luis de Velasco. Y no solo lo nombra capitán general de toda la frontera chichimeca, sino que le da autoridad sobre todos los recursos y lo llama verdadero caballero y principal. Es el reconocimiento más absoluto de su estatus. O sea, pensemos en esta escalada, porque es increíble. Empieza como cacique y gobernador de las tierras que él mismo ha incorporado. De ahí salta a capital general de todo un frente de guerra. Y la guinda del pastel, el mismísimo rey Felipe II lo nombra caballero de la Orden de Santiago, una de las más prestigiosas de toda la cristiandad. Y por si fuera poco, el rey le concede un escudo de armas propio, un privilegio de la más alta nobleza. El lema en latín lo dice todo. Grandes cosas hiciste en el ejército real. Esto no es un halago, no, es la constatación por parte del monarca de que su servicio al imperio valía tanto como el de cualquier general nacido en Castilla. Pero ojo, que la historia de Juan Bautista no va solo de batallas y conquistas. Fue mucho más que eso. Fue un constructor, uno de los arquitectos de la nueva sociedad novohispana, uniendo su herencia indígena con su nueva fe y su lealtad a la corona. Es que no se limitaba a ganar territorios, es que los desarrollaba. Era un católico convencido que pidió misioneros para sus tierras, financió de su propio bolsillo la construcción de iglesias y conventos, e invirtió en obras públicas tan importantes como el puente de Tula. Vamos, que se comportó como un verdadero señor de sus dominios, cuidando de ellos. Y esto nos lleva al meollo del asunto, a la idea central que nos transmiten las fuentes. La vida de Juan Bautista es sencillamente el ejemplo perfecto de lo que se conoce como el modelo hispánico.
A diferencia de otros modelos coloniales, basados en la exclusión y la segregación, el hispánico se habría fundamentado en las alianzas, en integrar a las élites locales y en la creación de una sociedad nueva, una sociedad mestiza. Un sistema, en definitiva, donde un noble de Texcoco podía llegar a ser caballero de Santiago. Y así, poco a poco, llegamos al final de su vida. Una vida entera de servicio a dos mundos, que gracias a personas como él, se estaban convirtiendo en uno solo. Siguió sirviendo a la corona hasta que murió, en 1572, y el respeto que se había ganado en vida fue tal que el propio virrey ordenó que lo enterraran con los máximos honores en el convento de Santiago Tlatelolco. El simbolismo es potentísimo. Es la prueba definitiva del lugar que había alcanzado en ese nuevo mundo. Entonces, para que nos quedemos con el concepto clave de todo esto, hablemos de esta idea, la idiosincrasia integradora. Según la visión de La Fuente, este es el rasgo que define la acción de España en América, un impulso por incorporar, no por excluir, por ver a los pueblos conquistados como súbditos de pleno derecho, con las mismas oportunidades de ascenso y honor que los propios peninsulares. La vida de Juan Bautista no es la excepción, es la encarnación de ese rigor. La increíble historia de Juan Bautista Valerio de la Cruz nos obliga como mínimo a cuestionar esos relatos tan simples que a menudo damos por buenos. Y nos deja con una pregunta que la verdad resuena con fuerza hoy en día. Si una figura de este calibre ha podido quedar casi borrada de la historia, ¿cuántos otros protagonistas, de todos los bandos y de todas las épocas, estarán todavía esperando a que alguien cuente su verdadera historia?